Queridos amigos, soy Lola Velarde del Instituto de Política Familiar, les hablo desde España y es para mí un honor participar en este magnífico evento, en esta Cumbre Iberoamericana de la Familia. Agradezco mucho a los organizadores, en primer lugar por el esfuerzo de convocarnos a esta cumbre y en segundo lugar pues por haberme invitado a ser parte de él, que es para mí un verdadero honor. Y esta cumbre que tiene este título tan sugerente, repensar la pandemia desde la esperanza, que es clave, vencer el miedo y abordar el futuro con esperanza. Y el lugar primordial para tener esperanza es la familia y también el motivo por el que tener esperanza. Entonces, dentro de estas propuestas y actuaciones que plantean ya en la tercera jornada de la cumbre, quiero proponerles pues, ideas para abordar una política pública con perspectiva de familia, ¿no? Esta crisis ha puesto de manifiesto el papel insustituible de la familia, sobre todo pues, en la atención a los mayores, en la atención a los desempleados, las principales víctimas de esta pandemia. Por lo tanto, urge, sobre todo, aunque no solo urge por parte de toda la sociedad, pero muy especialmente por parte también de los gobiernos, abordar una política que impulse, que ayude este papel insustituible que realiza la familia. Entonces, voy a compartir un momentito la pantalla para presentar algunas ideas en este sentido. Quería tocar 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué hace falta una política de familia? Abordaré los puntos 1 y 2 un poco más rápido para intentar centrarme en el tercero. El segundo, algunos indicadores de la evolución de la familia en Iberoamérica, para abordar luego las claves para una política pública con perspectiva de familia. Y en este caso he tomado el ejemplo de la política que se está poniendo en práctica desde hace 10 años con mucho éxito en Hungría. He tenido la ocasión de comparar un poco algunos países y hay buenas iniciativas en muchos sitios, pero el caso de Hungría me parece singular porque es el que conozco que tiene una política más global, más integral en el tema de familia, como veremos más adelante. Así que la primera pregunta clave para poder impulsar una política de familia es ¿por qué? ¿No? Entonces, fundamentalmente por la función social que cumple. O sea, es un bien para la sociedad, no solo para la persona, para el individuo que forma parte de una familia, sino que es un bien para la sociedad. A mí me gusta decir, bueno, en otro orden de cosas, pero he dedicado una investigación amplia a este tema, que la familia es el corazón de la ecología humana. Es el lugar idóneo para un desarrollo humano integral. Es el primer ecosistema de inclusión, de acogida en el ámbito local, regional y mundial. No es una construcción social. La familia está en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia ecología. Y ahí, en la familia, precisamente porque somos seres relacionales, la ecología es relación, se aprende a relacionarse con el entorno desde una cultura del cuidado, que es necesaria para uno mismo y para las demás personas y también para el conjunto de la casa común, de la naturaleza, ¿no? de todo el ecosistema en el que vivimos. También porque en la familia surge el don de la vida, donde se forma en la solidaridad con los mayores, como hemos visto ahora en gran medida. La familia es el lugar en el que los padres tienen el primer y el principal derecho y obligación también de educar a sus hijos. Y a mí me gusta también decir que la familia siempre incluye, es el lugar de inclusión por naturaleza, ¿no? La familia acoge, es el lugar de acogida, acoge al débil, acoge al desempleado, acoge al anciano, acoge a aquel que tiene dificultades de cualquier tipo, ¿no? Al abordar una política familiar hay que tener en cuenta que las formas de convivencia están cambiando, que hay diversas situaciones que hay que contemplar en estas políticas,
pero también es importante tener en cuenta que no todas las distintas formas de convivencia dan los mismos resultados para la sociedad. No todas cumplen la misma función social. Entonces, por ejemplo, la estabilidad familiar es un factor clave para la sociedad y para el bien de los hijos, pero no solo de los hijos, también de los adultos, ¿no? Y la evidencia empírica, que no da tiempo ahora a entrar en esto, pero lo he trabajado con mucha intensidad, muestra de manera sistemática que la familia original fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer aporta los mejores resultados para el bienestar de los miembros y la sociedad. Y como botón de muestra, porque hay muchísima evidencia empírica que yo he publicado hace poco, pero como muestra está un informe que conocerán, porque es un investigador mexicano que lo hizo hace unos años, pero que es un informe muy amplio y muy significativo, en el que recoge más de 3.000 registros de distintos indicadores en 13 países diferentes, muy variados. Es un estudio muy sólido y sobre todo por su amplitud. Y de manera muy consistente, en un 85% de esos 3.000 registros, se refleja que aquellas parejas que están casadas y con los hijos comunes tienen un bienestar mayor y significativo en comparación con otro tipo de uniones, ¿no? Y esto, en ese mismo estudio, lo que muestra es que se repite ese patrón, esa tendencia para los diferentes indicadores, 11 indicadores distintos de bienestar social que recoge el estudio, y para los 13 países en los que se realiza, países tan diversos desde Perú, Japón, Estados Unidos, Australia o Canadá, ¿no? Por lo tanto, el matrimonio es esencial para el bien común y esto es importante decirlo, ¿no? De hecho, en la Convención sobre los Derechos del Niño señala que el niño debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En el año 89, cuando se hizo esta declaración, no había dudas sobre lo que era una familia, que es un término que ahora efectivamente está como más... Bueno, hay una tendencia para cambiar el significado de ese término, ¿no? Pero en aquella época se entendía perfectamente. Y esta es una cita del profesor Contreras, Francisco José Contreras, donde señala que la protección jurídica que ha tenido el matrimonio a lo largo de la historia no es debido a que haya que certificar un sentimiento, que no es objeto de ningún tipo de protección jurídica, sino que se trata de fomentar la estabilidad, parejas estables enfocadas a educar los hijos para que luego se desarrollen en la sociedad, ¿no? Bueno, y esa estabilidad la aporta más el matrimonio que otras relaciones, ¿no? Otro tipo de estos son datos para Estados Unidos en distintos niveles educativos, digamos, de las personas entrevistadas, pero de manera consistente, pues la ruptura familiar en parejas de hecho es bastante mayor, considerablemente mayor que en parejas casadas. Y esta misma tendencia se repite, pues, por ejemplo, en estudios realizados en Francia o en Noruega, ¿no? en otros países distintos. Entonces, primero, la función social que cumple la familia y en concreto el matrimonio. Segundo, ¿por qué hay que proteger la familia? Porque existe un mandato internacional. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También señala el matrimonio. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a fundar una familia. Es decir, ya entonces, en el año 48, el acuerdo que hubo, el consenso que hubo para la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge esa idea del matrimonio como fundamento de la familia. Pero además hay 5 tratados internacionales que no son resoluciones, que las resoluciones no son vinculantes, pero los tratados sí son vinculantes para aquellos estados que los han suscrito, que los han firmado, ¿no? Entonces hay 5 tratados internacionales de Naciones Unidas que obligan a los estados que los han firmado a proteger la familia.
La Convención sobre los Derechos del Niño que he mencionado antes, además de esta cita que ya he comentado, dice que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, debe recibir la protección y asistencia necesarias para que pueda asumir plenamente sus funciones. Esta es una resolución con motivo del aniversario del Año Internacional de la Familia en Naciones Unidas, que indica que la familia contribuye a erradicar la pobreza, a lograr la enseñanza universal, a promover la igualdad entre los hombres y las mujeres, a reducir la mortalidad infantil, a mejorar la salud materna, a combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Y por lo tanto invita a los Estados miembros a que elaboren políticas de familia y a que integren una perspectiva de familia en la formulación de sus políticas nacionales. Además, esta es una revisión que se hizo también con motivo del aniversario del Año Internacional de la Familia, del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia. Las constituciones de 110 países miembros de Naciones Unidas afirman que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y que debe recibir la necesaria protección por parte de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, primer punto, hay motivos para promover la familia, hay una función social y hay un mandato internacional. Segundo punto, vamos a ver de una manera muy breve, pero algunos indicadores de cómo está o cómo ha evolucionado la familia en Iberoamérica. A partir de este informe de evolución de la familia en Iberoamérica que se presentó el año pasado durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Lo que ponen de manifiesto son datos de fuentes oficiales de los distintos países, es que se está produciendo una caída muy importante del índice de fecundidad en Iberoamérica, de manera que ya está por debajo del 2,1, que es el índice de reemplazo generacional. Es verdad que todavía está por encima de Europa, sin lugar a dudas, o también de Estados Unidos, pero la tendencia es muy significativa. 1 de cada 3 países de Iberoamérica ya tiene el índice de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional. Se está perdiendo juventud. En rojo tiene la población joven, menor de 15 años, que está descendiendo en porcentaje y aumentando la población mayor de 65 años, lo cual bueno, es algo positivo, la esperanza de vida, pero es necesario que esté apoyado por una población joven también, porque si no el futuro pues, puede resultar asfixiante para esta generación joven que va a tener que con su trabajo asumir pues todo el estado de bienestar, ¿no? La pirámide poblacional se está transformando. Esta era en el año 75, en el año 2016 y esta es la previsión para el año 2050 en la que se está invirtiendo la pirámide de población. Por otra parte, los hogares se están vaciando. Cada vez hay menos hogares con hijos. Han pasado de ser el 48% en el año 97 a ahora estar en el 37%. Crecen esta franja verde, que son los hogares con una sola persona en el hogar, los hogares solitarios, y también crecen los hogares con monoparentales, solo con el padre o la madre y los hijos. Asimismo, está cambiando la situación de los hijos, ¿no? Del 70% estar en nacer con sus padres casados ha pasado al 46%.
en parte porque ha crecido las uniones de hecho, los niños que nacen en uniones de hecho, pero también la ruptura familiar. Está creciendo la ruptura y los niños los hogares unipersonales o monoparentales, ¿no? Que viven solo con su madre normalmente o con el padre. Y la tasa de nupcialidad de matrimonios está disminuyendo mucho también, muy consistentemente, ¿no? En casi todos los países de Iberoamérica, con la excepción de Panamá, Perú, República Dominicana y Brasil, ha disminuido la tasa de matrimonio, la tasa de nupcialidad. Y muy significativamente, perdón, en México y en Ecuador. Y también este estudio ha puesto de manifiesto un déficit en la conciliación laboral y familiar, ¿no? Que puede ser también a veces una de las causas. No se favorece la maternidad, no hay una racionalización de los horarios laborales, sobreocupación de las personas en el ámbito laboral, no hay ayudas suficientes a las familias que atienden a familiares en el hogar o servicios de guarderías que puedan dar apoyo. En fin, también hay un déficit en este sentido, ¿no? Unido al grave problema de pobreza, por supuesto, más de 190 millones de personas que viven en situación de pobreza. Y también el desempleo, la pobreza y el desempleo. O sea, 25 millones de personas están desempleadas en Iberoamérica y luego además de las que están empleadas es verdad que son empleos de baja calidad en cuanto a los ingresos económicos, ¿no? Que representan. Sin embargo, con esta situación en la que la familia de alguna manera pues está perdiendo su fuerza, está perdiendo su energía, las administraciones todavía prestan muy poca importancia a la familia, desde luego insuficiente, ¿no? Solamente hay un ministerio de familia en Brasil o en Nicaragua, y luego Argentina, Panamá y Guatemala tienen un organismo dedicado a la familia de segundo nivel, pero en los demás países pues es un organismo de un nivel inferior. Y luego con una visión muy asistencial, o sea, de ayuda a las familias necesitadas, a las situaciones ya en riesgo de pobreza, pero no al conjunto de las familias, ¿no? Bueno, una vez que hemos planteado un poco este marco, este escenario, normalmente desde el Instituto de Política Familiar hacemos una serie de propuestas con unos ejes y las vamos desarrollando de propuestas para una política familiar integral o una política con perspectiva de familia, ¿no? Que nos gusta llamarlo así. Esta vez, bueno, el objetivo es tratar de impulsar el desarrollo de estas políticas públicas en Iberoamérica. Entonces, nosotros normalmente desarrollamos una serie de ejes con cierto detalle: convertir la familia en una prioridad política, recuperar la importancia de las funciones sociales que cumple la familia, impulsar los derechos de la familia, por ejemplo, el derecho a que los padres puedan tener el número de hijos que desean, sin que se suponga prácticamente estar en la pobreza. El derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, el derecho a la estabilidad familiar, en fin, incorporar la perspectiva de familia de una manera transversal en las diferentes políticas que se hacen y, por supuesto, dar respuesta a las necesidades de las familias. Y para ello considerar la maternidad y la familia como pilares indispensables en las políticas de igualdad. En esta ocasión, en vez de desarrollar esto que normalmente desarrollamos desde el Instituto de Política Familiar, lo voy a desarrollar con el caso de Hungría, que es un ejemplo concreto en el que la verdad es que de una manera muy consistente a lo largo de 10 años se ha llevado a cabo una política de familia que reúne pues, prácticamente todos estos puntos que proponemos.
Este logotipo que pongo aquí en esta diapositiva es el logotipo de la campaña o del programa que se ha puesto en marcha en Hungría. Family Friendly Country es la traducción al inglés, es como un país que acoge a la familia, ¿no? Un país en la que la familia es bienvenida. Y este logo pues refleja una política muy amplia que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, en el año 2010 se inicia un proceso constituyente y se plantea una nueva constitución para el país. Bueno, pues es un país que ha vivido en una tradición, viene del comunismo, como muchos de los países del este, y llega un momento que plantean hacer una nueva constitución. Aquí están algunos de esos párrafos, de esa Constitución, esta es la traducción al español, en la que se dice expresamente: consideramos que la familia y la nación son el marco principal de nuestra coexistencia. Nuestros valores de cohesión fundamentales son la fidelidad, la fe y el amor. Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, establecida por voluntad propia, y a la familia como base de la supervivencia de la nación. Los vínculos familiares se basan en el matrimonio entre un hombre y una mujer o en las relaciones entre padres e hijos. Esta frase que pongo aquí en color verde, la he incluido ahí porque es una propuesta que ha introducido el gobierno húngaro la semana pasada para hacer una modificación en la Constitución e incluir esta frase: la madre es una mujer, el padre es un hombre. Quien me pasó esta información, que es una persona que colabora estrechamente en el gabinete del Ministerio de Familia en Hungría, me decía: nunca pensé que fuera necesario hacer esta explicación. Pero es cierto que con la agenda tan agresiva de ideología de género que se está viviendo, pues han visto necesario hacer esta explicación de algo que parece tan evidente, ¿no? Que la madre es una mujer y el padre es un hombre. Señalan también que Hungría incentivará el compromiso de tener hijos, que la protección de las familias deberá regularse en una ley orgánica, y luego también recoge esta frase: que la dignidad humana es inviolable y cada ser humano tiene derecho a vivir, y que protege la vida del feto desde el momento de la concepción. Entonces, claro, ya el hecho de plantear desde la Constitución una apuesta tan firme sobre la familia, pues abre el camino a todo lo demás, ¿no? Entonces, efectivamente, inmediatamente después se planteó esta ley de 2011 sobre la protección de las familias. Es una ley que tuvo un apoyo parlamentario iba a decir masivo, pero en fin, muy aplastante, de una amplísima mayoría del Parlamento, y que para modificarla no basta con una mayoría simple, porque el objeto es que sea una política de Estado, de tal manera que distintos partidos de distintos colores políticos se comprometen a respetar este marco común como política de Estado en Hungría. Entonces, aquí destaco algunos de los párrafos que señala esta ley, ¿no? La protección de la familia y el fortalecimiento del bienestar familiar es una tarea compartida por el Estado, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y las empresas. El logro de estos objetivos también es objeto de especial atención por parte de las iglesias. Es decir, involucra a todo el conjunto de la sociedad. La familia es el recurso nacional más importante de Hungría. Como unidad básica de la sociedad, la familia es garantía para la supervivencia de la nación y el entorno natural del desarrollo de la personalidad humana, que debe ser, por tanto, respetado por el Estado. Crecer en una familia es más seguro que cualquier otra posibilidad. Esto efectivamente está cotejado y contrastado por datos internacionales, entre otros este estudio que he mencionado antes de Fernando Pliego, pero muchos otros. Es decir, no es una afirmación, es una afirmación pues, apoyada por las ciencias sociales.
El fundamento sólido para el establecimiento de la familia es el matrimonio, que es una unión para toda la vida basada en el amor y el respeto mutuos, por lo que siempre debe tenerse en gran estima. La familia cumple su misión si una relación duradera y firme de la madre y el padre se materializa en su responsabilidad con los hijos, o sea, su función social. No hay desarrollo sostenible ni crecimiento económico sin el nacimiento de los hijos y sin la expansión de las familias. El compromiso de tener hijos no debe tener como consecuencia el empobrecimiento de la familia. Por lo tanto, este modelo de política familiar en Hungría recoge pues muchos de aquellos aspectos que desde el Instituto de Política Familiar la verdad es que llevamos proponiendo durante años, pero analizando este modelo pues lo refleja muy bien, ¿no? Porque contempla a la familia como una prioridad política, ha creado, de hecho, antes, me parece que lo comento luego más adelante, pero hasta, me parece que 2018 era el Ministerio de Familia y Asuntos Sociales estaba unido, pero se ha decidido separarlo porque se transmitía el mensaje de que la familia estaba vinculada a situaciones de pobreza, ¿no? O que la ayuda a la familia está vinculada a situaciones de exclusión social, de necesidad social, ¿no? Entonces, al crear un ministerio propio de familia, es el mensaje de que es para todas las familias, como una prioridad política del conjunto de todo el gobierno. Por otra parte, se ha venido haciendo con esta campaña Family Friendly Country y luego han hecho spots publicitarios. Yo recuerdo uno muy, muy atractivo de escenas de Navidad, pues en una familia caótica, pues como son la vida real de las familias con niños pequeños, se tira al árbol, tal, el niño, el chocolate, el lío de una familia con niños, una familia con varios niños pequeños. Y al final el lema es, si tú te lanzas a la aventura de formar una familia, nosotros te apoyamos, ¿no? Han hecho spots publicitarios de este tipo y se ha ido creando, y muchas otras iniciativas que han ido creando una cultura favorable a la familia. Por otra parte, todas estas políticas tienen una dotación presupuestaria, es decir, Hungría destina el 5% de su Producto Interior Bruto, el 4,8 me parece que es, de su Producto Interior Bruto a programas de apoyo a la familia, que es el doble de la media de los países de la OCDE y 2,5 veces más de lo que el propio gobierno de Hungría destinaba hacía 10 años, ¿no? Ha más que duplicado su presupuesto. Y luego porque reconoce esas funciones sociales de las familias, ¿no? y las apoya, como vamos a ver ahora a continuación con un poco más de detalle, con una fuerte política fiscal, hasta el punto, bueno, con este criterio, más hijos, menos impuestos, pero cuando se tienen, a partir de 4 hijos, una mujer que tiene 4 hijos está exenta de pagar impuestos de por vida. Además, hay ayudas directas a las familias, que ahora veremos con un pelín de detalle, y una política muy sólida de conciliación de vida familiar y laboral. En una ocasión, cuando escuchaba a la ministra de Familia de Hungría hacer una presentación de sus políticas, le pregunté, ¿y esto cómo se consigue sin subir los impuestos? Que al final repercute también en las familias. Y respondió que precisamente por esta política de conciliación han podido, como luego veremos, el empleo femenino ha aumentado y por lo tanto ha aumentado también la cotización a la seguridad social, con lo cual han podido incluso bajar los impuestos progresivamente, ¿no? Fundamentalmente, como vemos, bajan los impuestos a las familias con más hijos, ¿no? Entonces, se trata de una política familiar universal. No es de carácter asistencial, sino es universal. Quiere decir, para todas las familias. Esto es lo que mencionaba antes, que se desligó de asuntos sociales y señalan, estamos convencidos de que la principal tarea de la política familiar no es luchar contra la pobreza, sino ayudar a los individuos a tener tantos hijos como deseen. Lo cual no significa que luego aborden las situaciones, lógicamente, de más vulnerables con políticas específicas, ¿no? Pero la política familiar no es eso. Por otra parte, es una política integral, porque contempla el desafío demográfico y todo el desafío demográfico que hay en Europa. Se habla del invierno demográfico. En Europa, pues la situación demográfica y el desafío demográfico se aborda
desde la familia. Las políticas de mujer también forman parte de la política familiar, porque dice, una política de mujer eficiente requiere una política familiar eficiente y viceversa, ya que la gran mayoría de las mujeres son también madres que se benefician de las políticas familiares, ¿no? Luego está integrada esa política familiar con la política de mayores, la política de infancia, la política de mujer, la política demográfica, etc., ¿no? Y luego es una política transversal, porque la ministra de Familia coopera permanentemente con otros agentes gubernamentales. El ejemplo del Ministerio de Hacienda, pues para las cuestiones fiscales, de vivienda, la creación de empleo, servicios de guardería, con el Ministerio de Justicia para los temas de derecho de familia, las reformas o modificaciones de Código Civil, Código Penal sobre temas, por ejemplo, de violencia doméstica, etcétera, ¿no? Luego es una política universal, integral y transversal. Entonces, hemos dicho, en primer lugar, la Constitución plantea el marco para esta política de familia. En segundo lugar, se hace una ley orgánica que debe ser aprobada, no basta con ser aprobada por una mayoría simple, sino que debe tener un amplio consenso por parte de una amplia mayoría del Parlamento para ser modificada. Y en tercer lugar, se hace un plan de protección de familia, ¿no? Con algunos puntos que luego menciono. Un plan que tiene toda una serie de medidas diversas dedicadas a la familia, que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay 10 puntos que voy a mencionar. Por un lado, el permiso de paternidad, que las familias tienen derecho a este permiso de paternidad remunerado para el cuidado de sus hijos durante 3 años. El apoyo para guarderías. Han duplicado casi, bueno, su objetivo es duplicarlas. Ahora han pasado de 32.000 a 51.000 plazas de guardería disponibles desde 2010 hasta 2020. También todo el tema de las ayudas de comedor para los niños en los colegios, ¿no? Para que han triplicado el presupuesto de ayudas en los comedores, en los colegios, de tal manera que puedan recibir pues, o comidas gratuitas o a precios reducidos, pues, dependiendo de la situación económica de la familia. Otra de las ayudas es la gratuidad de los libros de texto. El 85% de los estudiantes han recibido libros de texto gratuitos, no todos los libros, pero libros de texto gratuitos. También el apoyo a las madres con niños pequeños para que puedan volver al mercado laboral. Los empleadores, el gobierno ayuda a los empleadores para que reciban una ayuda para la contribución a la seguridad social si emplean a personas en colectivos vulnerables, y se ha incluido ahí a las mujeres con hijos pequeños, con niños pequeños, ¿no? Y esto ha hecho que la tasa de empleo actual de las mujeres sea la más alta de los últimos 20 años. El otro punto es la ayuda fiscal. En la declaración de la renta, las familias pueden deducirse 32 euros al mes por un hijo, 60 euros al mes por hijo cuando tienen 2 hijos y 99 euros al mes por hijo con 3 o más hijos. Es decir, 99 euros al mes, serían casi 300 euros al mes la deducción por 3 hijos. También hay desgravaciones fiscales para los recién casados. Durante los 2 primeros años de matrimonio tienen una desgravación de 15 euros al mes, aunque no está exactamente igual, pero la traducción a dólares puede ser muy similar. Yo creo que está ahora 1.1, 1.19, algo así, la relación euro-dólar. Bueno, entonces hay estas ayudas, estas desgravaciones fiscales de 15 euros al mes durante 2 años, siempre que al menos para uno de los dos sea el primer matrimonio. También la ayuda a la vivienda
cuando se tienen 3 o más hijos, reciben una ayuda directa, cash, de 30.000 euros, ya sea para construir una vivienda nueva o para comprar una vivienda, y además de esos 30.000 euros, digamos en efectivo, tienen derecho a un préstamo de otros 45.000 euros con un tipo de interés que está subsidiado o financiado por el Estado. Esto es en el caso de familias de 3 hijos, y en familias de 2 hijos este préstamo son de 30.000 euros en vez de 45.000. También la reducción de las hipotecas. Cuando se tienen 3 o más hijos, se pueden reducir los créditos hipotecarios en 3.000 euros por niño, incluyendo, si está embarazada, el tercer hijo ya se consideraría como el tercer hijo a partir del tercer mes de embarazo. Y también otro punto, que es la reducción de los préstamos en los estudios. Para las madres estudiantes que han pedido algún tipo de crédito para poder llevar a cabo sus estudios, para poder pagarse los estudios, pues cuando tienen a su primer, si se quedan embarazadas, si tienen al primer niño, pueden suspender el pago del crédito desde el tercer mes de embarazo y les dan una demora en el pago durante 3 años. Si con el segundo hijo es lo mismo, se puede suspender el crédito y tienen esta demora de 3 años, pero además se cancela el 50% de la deuda restante. Y después del nacimiento del tercer hijo, se cancelaría el 100% de la deuda restante. Pues precisamente para que el embarazo no perjudique el desarrollo profesional y el desarrollo académico de las mujeres. Bueno, entonces, este es un poco el panorama francamente impresionante, sobre todo porque es real, porque se ha puesto en práctica real durante estos últimos 10 años, entre 2010 y 2020, y por los logros que ya se han dado, ¿no? Entonces, estos son algunos de los datos del número de matrimonios. El número de matrimonios ha aumentado desde 2010 en un 42%. Se está teniendo la tasa más baja de divorcios de los últimos 60 años. El número de abortos, sin haber tocado la ley que regula el aborto en Hungría, porque aunque en la Constitución se mete la protección del no nacido, la legislación no se ha cambiado. Y sin embargo, gracias a todas estas ayudas en positivo a la maternidad, la realidad es que el número de abortos ha disminuido un 33%. Y la tasa de natalidad ha aumentado un 22%, hasta el 1,49, que es el último dato que se ha mantenido estable más o menos desde el año 2016. Pero su objetivo es llegar a la tasa de reemplazo generacional, esa tasa que mencionábamos antes de 2,1 hijos por mujer, en el año 2030. Y además de todo esto, el empleo femenino ha aumentado en un 24%, gracias a esa intensa política de conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no? Y esas ayudas a las madres trabajadoras, a las madres estudiantes, a las empresas que contraten madres con niños pequeños. Bueno, pues la verdad es que son unos logros bastante impresionantes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, el presupuesto se ha duplicado desde el año 2010 hasta el año 2019, está en el 4,8% del Producto Interior Bruto, y estos son los indicadores que he mencionado antes, ¿no? La tasa el aumento de la tasa de fertilidad, el empleo femenino, el número de abortos, la disminución del número de abortos y el aumento del número de matrimonios. Y continúan permanentemente con nuevas medidas. Esto es del 22 de octubre, muy recientemente, pues nuevos pasos para este plan de protección de la familia, disminuyendo el IVA. El IVA es el impuesto al consumo en las casas de nueva construcción, ¿no? Entonces, permanentemente hay nuevas medidas que se están aplicando, ¿no?, a esta política de apoyo a la familia. Así que yo creo que ya estoy en el tiempo aproximadamente, y pues simplemente insistir en que es posible. Aquí tenemos un ejemplo
que lo ha puesto en práctica. Es posible cuando hay voluntad política, es posible involucrar a la sociedad civil, es posible devolver la esperanza a las familias, y para mí ese aumento en el número de matrimonios es muy significativo, es sin duda un signo de que cuando los jóvenes se han visto apoyados en sus aspiraciones, se han visto también capaces, y se han atrevido a lanzarse, a comprometerse, se les ha animado, y eso sin duda es claramente un signo de esperanza, ¿no? Para los jóvenes que forman una nueva familia, y también para el conjunto de la sociedad, porque significa que hay futuro. Así que, bueno, pues con esta buena noticia de esta puesta en práctica y de este ejemplo concreto de una política pública con perspectiva de familia, les dejo y animo a las autoridades políticas que estén escuchando esta ponencia, pues a seguir este ejemplo, y yo estoy a su disposición también. A través de los organizadores he dejado la presentación a disposición de los organizadores de esta cumbre, y también estoy a su disposición para poder ampliar pues o contestar preguntas si es que fuera posible. No sé si hay alguna manera vía email, en fin, que estoy a su disposición para ampliar la información o ayudar a que se pueda poner en práctica desde la política pública una política de este tipo. Así que nada más, les doy las gracias, enhorabuena una vez más por este magnífico evento, por esta magnífica cumbre, y hasta la vista con esperanza en el futuro.